Es el momento de hacer una evaluación de 4 años, que además es una evaluación de décadas del transporte en Bogotá, apuntando más que a lo positivo, a los saltos hacia adelante, a los vacíos, que es necesario llenar para tener una ciudad cada vez más incluyente y mejor. Aquí estuvo en el pasado evento, creo que fue en Londres, la ciudad que invitamos, no recuerdo bien, Sergio me recordará, eran los 150 años, se festejaban ese día del metro de Londres, el primero del mundo, siglo y medio. Y hoy, digamos, está México, por otras razones, tanto negativas como positivas, podríamos mencionar a París. Londres, México, París, Bogotá. Son ciudades, México quizás la más grande, con similares niveles poblacionales. Son las ciudades más grandes del mundo, con otras. Por tanto, hacer parangones, mirarnos como en el espejo unos a otros, es absolutamente importante porque soluciones a la movilidad no las vamos a ver, dada la actual tecnología humana, sino en estas grandes ciudades, unas más exitosas que otras. Bogotá pertenece, y eso hay que verlo ya desde esa perspectiva, a las grandes ciudades del mundo. Es reconocida como tal, no solamente por su cantidad de población, sino por sus propuestas de diverso tipo, dentro del contexto de cómo construir la ciudad del siglo XXI. Estas ciudades que he mencionado, Londres, México, con México nos junta, además del idioma, el hecho de que México también se construyó sobre un lago, igual que Bogotá, igual los españoles hicieron de las capitales de México y de Colombia una especie de mundo feudal en el centro del país, sin mayores posibilidades de interconexión mundial. Esa es una heredad madrileña, española, feudal. Pero las ciudades que he mencionado tienen algo en común respecto a la movilidad. Todas padecen del problema de la congestión, pero unas más que otras, pero todas apuestan a que la política de movilidad se basa en la multimodalidad. Y esa es una palabreja poco usada en Colombia, pero que es fundamental si queremos reconstruir las formas de movilidad de nuestras ciudades en Colombia. La más avanzada ciudad colombiana respecto a la multimodalidad es Medellín, no es Bogotá. La multimodalidad significa que las formas como se moviliza la población cotidianamente en una gran ciudad son diversas, deben integrarse y complementarse. Deben buscar ser un sistema diverso, pero sistema. Esa es la multimodalidad. Metros, modos férreos, modos aéreos, modos acuáticos, si hay lugar, modos peatonales, modos no mecánicos, modos mecánicos, modos bus. Todos conjuntamente tienen que articularse para una mejor modalidad, una mejor movilidad. Eso se llama multimodalidad. Una segunda cosa en común que podríamos ver de todas estas ciudades es algo que cada vez se nombra menos en Bogotá y cada vez se nombra más en el mundo: el cambio climático. Digo menos en Bogotá porque en el empalme fue palabra anulada. El cambio climático es un problema de los países desarrollados.
porque son los que producen más y por tanto generan más gases, efecto invernadero. El cambio climático determina las formas de la multimodalidad del transporte en las ciudades del siglo XXI. Y por tanto, desdeñarlo en un análisis puede ser un absurdo, una irracionalidad, chocar contra los muros de nuestra inmediata historia por venir. Y este tema, que es una discusión política más que gremial, yo entiendo que los gremios defienden sus intereses y en cierta forma son conservadores en ello, defienden lo que hay, pero en la política lo que hay que mirar es el futuro, y esa es la diferencia entre gerenciar y gobernar o entre dirigir y gerenciar. El cambio climático es ya. ¿Y qué determina el cambio climático en las formas y en los medios de transporte? Que las energías que se usan tienen que variar. Lo multimodal tiene que subordinarse además a las formas de energía de la movilidad en una ciudad. Esas formas de energía tienen que ser sostenibles. Y entonces cuando hablamos de sostenibilidad tenemos que profundizar el concepto. ¿Qué es sostenible? Que dure en el tiempo, esa es una visión de sostenibilidad, o que sea coherente con la vida en el territorio donde se desarrolla. Es decir, que no mate la vida, que no desestabilice la vida. En el caso de estas grandes ciudades se han dado pasos adelante en el sentido de construir transporte sostenible. Disminuir el uso del carro. Nadie en Londres, nadie en París, nadie en México, nadie en Bogotá, nadie en las grandes ciudades del mundo que se dedique a estudiar los temas de la movilidad y de la congestión, diría que la política pública consiste en construir más espacio para los carros. Porque desde el año 50 esa teoría fue destrozada académica y teóricamente. México está tumbando sus segundas autopistas de segundo piso. Río de Janeiro también. Nueva York también. París entra a imitar a Bogotá en los llamados días sin carro, nunca lo había hecho antes. Londres lo hace. Londres hace bicicarriles. Todas las grandes ciudades del mundo, incluidas las chinas, que se devuelven, están pensando que la política de descongestión consiste en usar menos el carro. Usar menos el carro, como bien nos lo dice el ciudadano propietario de carro, implicaría un mejor transporte público. Estas grandes ciudades tienen lo más avanzado en el transporte público masivo, Bogotá no. Y por tanto, ahí tenemos un vacío. Si queremos descongestionar la ciudad, hay que usar menos el carro, pero si hay que usar menos el carro, hay que tener un mejor transporte público masivo. Esa es más o menos la tesis. Un mejor transporte público masivo significa más metros cuadrados disponibles para viajar y para estacionar y para esperar el transporte público masivo. Más metros cuadrados, tanto en los medios de transporte como en las zonas de estacionamiento, significa tecnologías superiores al bus, significa el metro, significa los tranvías, significa los cables aéreos y significa subterranizar. Cualquiera que mire la estación de Transmilenio en la Caracas, cualquiera, Marley, y lo comparamos con la estación de Transmilenio de la 26 con 10ª subterránea, se dará cuenta que la diferencia es fundamental. Es un problema de espacio, de matemática y geometría simple. La estación en la Caracas es absolutamente pequeña, dada la demanda, porque está en superficie.
Ampliarla significaría tumbar los edificios adyacentes. Grandes inversiones públicas para poder encontrar ese espacio. El que se observa en la 26 con décima subterránea es la más cómoda de todas las estaciones que tenemos en Bogotá. ¿Por qué? Porque es subterránea. La superficie de la Caracas, en donde está la estación de Marley, es una superficie urbanísticamente degradada. La superficie en la estación de la 26 con décima es una superficie valorizada. Discusiones que están por venir. El transporte y el urbanismo van juntos. Lección que aprendimos en estos últimos años de la Bogotá. Si se junta transporte y urbanismo, pueden fluir recursos de la valorización del urbanismo hacia el transporte. Y entonces encontramos una fórmula de desarrollo orientado al transporte sostenible, desde el punto de vista financiero. Pero implica subterranizar. ¿Por qué la Caracas se ha devaluado urbanísticamente? ¿Por qué le tuvimos miedo a subterranizar el transporte público masivo en la Caracas? Porque las formas y los modos de utilización de la energía del transporte público son contaminantes. Porque centramos el transporte público con el uso del petróleo y la gasolina. Y porque el cambio climático, y aquí porque es determinante, nos obliga a dejar de usar el petróleo y la gasolina. Y entonces, en un congreso de transportadores, de empresas productoras de transporte y de políticos y gobernantes que tienen bajo su cuidado o bajo su interés el debate del transporte, ¿cómo es el transporte en términos de cambio climático? Tiene que ser un transporte orientado al desarrollo sostenible, que significa un transporte orientado a un urbanismo que permita la sostenibilidad de la vida en el territorio y que tiene que ver con unas formas de energía que permitan la sostenibilidad ambiental de ese transporte. En Bogotá relativamente es fácil encontrar las respuestas, pero difícil implementarlas. Subterranizar, tenemos 3 ejemplos. La 26 con décima, ahora el Pedregal, que está en plena construcción, 100 con séptima, y empieza la adjudicación para el mes que viene de Estación Central en la 26 con décima y Caracas. Los 3 casos muestran que se genera un urbanismo que permite financiar la comodidad del usuario, es decir, la cantidad de metros cuadrados disponibles para esperar un bus en este caso. Que trasladado al tema del metro, significaría que las estaciones de metro subterráneas, que en el caso del metro sí que se necesitan más metros cuadrados por la longitud de los vehículos, podría ser, como ejemplo, el mecanismo de financiación de las estaciones. El urbanismo alrededor de las estaciones subterráneas permite, a través de su valorización, la financiación de las estaciones del metro subterráneo, que significa más comodidad para los usuarios. Un mundo de negocios desde el punto de vista urbanístico, pero un mundo que se puede desechar si no asumimos la subterranización del metro. O si no asumimos, peor, la construcción del metro en la ciudad de Bogotá. Segundo elemento, ¿puede la ciudad de Bogotá seguir teniendo un sistema de transporte sostenible, ambiental y económicamente, si no aboca la construcción del metro? Es decir, solo a través de BRTs, de buses con carriles exclusivos,
¿la ciudad de Bogotá puede sostener sus necesidades de movilidad? La respuesta es no. Si seguimos insistiendo en eso, cada vez tendremos un peor urbanismo y una peor movilidad. La ciudad debe pasar al transporte multimodal. Los BRTs, en la medida en que se van construyendo, ahora vamos hacia adjudicar la Boyacá, son cada vez menos rentables. Y son cada vez menos rentables porque cada vez tienen menos demandas. Los corredores de mayor demanda ya están. Cuando tenemos a través del sistema de buses cada vez expansiones menos rentables, aparece un dilema financiero que yo quiero transmitirles. El hueco entre sostener la operación con rentabilidad privada y las tarifas del pasajero son cada vez menores. Es decir, el hueco es cada vez mayor. No es sostenible financieramente un sistema de solo bus con conductores formalizados laboralmente, con tecnologías que no contaminen, expandiéndose por toda la ciudad paso a paso y un sistema de tarifas al pasajero alta, que autofinancie la operación con rentabilidad de ese tipo de sistema. Y me explico, en todas las ciudades de Colombia los sistemas de transporte masivo están quebrando. Los propietarios privados de la operación en todas esas ciudades, obviamente a través de sus contratos demandan que los ingresos que le deben llegar deben ser los suficientes, no solamente para cubrir los costos de la operación, sino sus utilidades. La presión se va hacia el usuario del transporte, elevar tarifas, es decir, bajo el principio neoliberal que solo se usa, creo yo, en Colombia, que los usuarios deben sostener la implementación y la implementación de los sistemas de transporte, pues la única manera es subir tarifas. Pero al subir tarifas, la moto es más barata, caminar es más barato o la piratería es más barata. El crecimiento de la piratería se debe a que hay una ausencia de equilibrio en el mercado. ¿Qué hacer? Subsidiar. ¿Por qué el sistema de transporte masivo en Bogotá no ha quebrado? A diferencia de los demás. ¿Por qué nosotros no le pedimos a Quique, el viceministro, un solo peso para ayudar a la operación del sistema de transporte masivo? Porque nosotros subsidiamos. 500,000 usuarios de los más bajos recursos económicos reciben permanentemente un subsidio que les permite subirse a un bus a 600 pesos en hora valle o a 900 pesos en hora pico. Pero adicionalmente la ciudad, durante los últimos 3 años, ha entregado una cuantía promedio de 700,000 millones de pesos anuales a los operadores privados del Sistema Integrado de Transporte Público. Su recaudo es más o menos de 2 billones y pico al año, es decir, la tercera parte del recaudo de la operación del Sistema Integrado de Transporte Público de la Ciudad de Bogotá es presupuesto público. Así hemos sostenido el sistema. Ya habrá quien diga, es que ustedes son malos gerentes, es que eso se hizo mal. Cualquier reforma que le hagamos al Sistema Integrado de Transporte Público unimodal de buses, que puede mejorar, disminuirá un tanto el déficit, pero el déficit operacional permanecerá, es decir, la distancia entre lo que pagan los usuarios y lo que cuesta mover los buses. Si le subimos lo que pagan los usuarios para tratar de hacer un equilibrio, los usuarios dejarán de subirse en los buses y quebrará el sistema.
Por tanto, la necesidad, viceministro, de oficializar una política nacional de subsidio al transporte es fundamental si queremos sostenibilidad financiera. Bogotá ya lo hizo, lo hace, ha demostrado que lo puede hacer, 3 años consecutivos subsidia. Yo tengo embargado mi sueldo por eso, me persiguen por eso, pero es una absoluta necesidad si queremos hablar de sostenibilidad del transporte. El subsidio público nacional a los usuarios del transporte, a la demanda, que nos lleva a una tercera conclusión o evaluación más bien en camino. ¿Es sostenible el transporte masivo en toda Colombia como servicio público en las grandes ciudades exclusivamente privado? Volvamos a las grandes ciudades. El operador del Metro de México es público. El operador del Metro de París es público. El operador del Metro de Londres es público. El operador del Metro de Bogotá, si es que tenemos, privado. No podemos tener un sistema de transporte público masivo sin articularlo al urbanismo, sin subsidio público y sin propiedad pública. Y sé que esto puede sonar un poco estridente dado que llevamos décadas de 100% de transporte privado público como servicio público en la ciudad de Bogotá. Pero una sociedad que le está entregando 600.000, 700.000 millones de pesos anuales permanentemente a la operación del transporte, cuyas utilidades son 100% privadas, no es sostenible ni social ni políticamente. En algún momento la sociedad va a decir, ¿y por qué? ¿Y por qué? Y la única manera de hacer un pacto de convivencia, no conflictivo, siempre habrá conflicto, pero no del tamaño del conflicto que aborte un sistema cada vez más progresivo, moderno y sostenible, es permitir propiedad pública en el transporte público masivo. Un sistema mixto, en donde los ejes estructurantes del transporte, que en el caso de Bogotá debería ser la línea del metro, sean operadas y sean de propiedad pública. Y hay un cuarto elemento que me gustaría dejar como evaluación. El primero, articular el transporte al urbanismo. El segundo, hacer financieramente sostenible el transporte con el subsidio público. El tercero, permitir propiedad pública en la operación del transporte, no solamente en sus inversiones. Y el cuarto, dejar el petróleo. Y en esto pues tendría que decirle al director de FENALCO que el problema no es que se importen 23 tractomulas, que deberíamos pensarlo de otra manera. Y me escapo un poco de Bogotá, aunque esto tiene incidencia en Bogotá. ¿Por qué el transporte a Bogotá entra en tractomulas? Cuando discutíamos esto, viendo incluso los horarios, etcétera, las cosas que hacen los alcaldes para tratar de disminuir la congestión, pongamos 1 hora pico para el transporte de carga, que la carga sea nocturna, etcétera, que no entren las tractomulas. Si no entran las tractomulas, cada tractomula se vuelve 10 camiones, y peor. Pero ¿por qué tiene que construirse el transporte de carga fundamentalmente, no digo exclusivamente, en tractomulas? ¿Eso no es diésel? ¿La carga se mueve a partir del uso intensivo del petróleo? ¿Los países modernos hacen eso? En tiempos de cambio climático, la energía para moverse
es petróleo? ¿Qué dicen las ciudades del siglo XXI al respecto? Dentro de unas semanas en París, la agredida París, ¿qué dice? ¿Sustentaría esa tesis? Y por tanto sería dable que el ministro de Transporte, que escucha bastante los gremios, adapte la política pública a ese statu quo, o nos atrevemos a dar unos cambios. Y me explico. Si Colombia tiene agua, que ya casi no tiene, por efectos del cambio climático, pero si manejáramos el agua de una manera diferente, el agua no es para el carbón, el agua no es para el petróleo en tiempos del cambio climático, el agua no es para hacer huecos en la tierra para sacar minerales, el agua es para vivir. Eso es lo que dicta la reunión de París. Si el agua es para vivir, también es para moverse. Y no me refiero exclusivamente a la navegabilidad que la incluye, y sobre todo en términos de transporte de carga. Me refiero a que la energía que hay en estas ciudades, fundamentalmente aún todavía, es agua. Esa es agua, no es petróleo. Y esa energía que se mueve o que se produce a partir del agua es absolutamente sostenible para mitigar los efectos del cambio climático. Por tanto, la pregunta que uno haría es ¿por qué todo nuestro sistema económico, tanto el nacional como el ciudadano de movilidad, se está moviendo fundamentalmente a partir del petróleo y la gasolina? Que son los que causan los gases de efecto invernadero, que son los que causan el calentamiento global, que son los que pueden matar a nuestros hijos. ¿La vida de nuestros hijos no es importante? Yo me preguntaría, entre las valoraciones de la utilidad y la codicia y el mejor vivir de nuestros hijos, ¿qué escogemos? ¿El cortoplacismo que va a matar a nuestros hijos? ¿O construimos las políticas públicas que permitan heredarle a nuestros hijos y a nuestros nietos un mejor vivir? Y si estamos absolutamente convencidos, porque ya es muy difícil encontrar contradictores al respecto, que la economía fósil, el uso del fósil, del carbono que produce gas carbónico y calienta el planeta, está ocasionando desastres contra la vida, ¿por qué no movemos las formas de movilidad, no movemos las formas de transporte? ¿Por qué las formas de movilidad no se adaptan entonces a la mitigación del cambio climático? Y en vez de estar pensando en las tractomulas, empezamos a pensar en los trenes. ¿Los trenes con qué se mueven hoy? Con energía eléctrica. ¿Y la energía eléctrica qué la produce hoy en Colombia? Fundamentalmente el agua. ¿Con qué movemos nuestros buses de Transmilenio? Con diésel. ¿Qué produce ese diésel? No solamente el cambio climático, sino una gran cantidad, centenares, miles de niñitos y niñitas y viejos y viejas que tienen que ir a los hospitales por problemas de respiración. Los buses no pueden ser eléctricos. El metro no es eléctrico. Los tranvías, ese que está detenido, señor ministro aquí presente, el tranvía de Fontibón que está detenido a punto de ser adjudicado, no es eléctrico. ¿Cuál el problema de salir de los modos de transporte sobre la base de la gasolina y el diésel y pasar a las energías sostenibles? Un problema de cambio, un problema de cambio de mentalidad, un problema de usar mejor nuestros recursos energéticos. Si nuestra agua es tan barata, porque cae, produce energías cayendo, y el petróleo es tan caro, precio internacional del petróleo, aún hoy a la baja, porque estamos usando petróleo y no energía para movernos en la ciudad de Bogotá.
Nosotros vamos a expedir un último decreto, bueno, no sé si el último, porque hemos querido generar, no en los discursos, sino en los hechos, este cambio de paradigma, no sin oposición, como todos ustedes saben. Presentamos los estudios más avanzados posibles desde el punto de vista de ingeniería del metro. Hay 4 líneas del tranvía en zonas diferentes de la ciudad listos para adjudicar. La situación política empieza a decirle no a todos esos proyectos. El gobierno nacional tendrá la palabra el año entrante. Nos parece que el sistema de carga debería variar de la entrada por carretera a través de tractomulas a la entrada a la ciudad por vía férrea. Y ahí sí que la LO tendría un sentido. Y nos parece que debemos ir hacia un siguiente objetivo, por lo menos dejarlo planteado en la ciudad, que es lograr que los taxis sean eléctricos. Más o menos se reponen 4,000 taxis cada año. Es decir, el mercado para lograr una electrificación del taxi es de 4,000 unidades al año. Perfectamente, y el ministerio podría ayudarnos en ello, podemos cambiar el sistema de tarifas de tal manera que a partir del pago que hacen los usuarios se pueda sufragar el que los conductores trabajen 8 horas, lo cual significa calidad y seguridad del servicio. El que los propietarios de taxi puedan ahorrar para la reposición y que ese ahorro para la reposición, que podría empezar a volverse factible ya, sea para reponer un taxi que en lugar de usar gasolina sea eléctrico. ¿Esto generaría qué? Uno de los mejores componentes desde el punto de vista de la ciudad de Bogotá para mitigar el cambio climático, que después de los buses, que ya lo hemos logrado, y de las tractomulas, que no lo hemos logrado, es el taxi el tercer gran contaminante. Salud, vida. Esto podría además generar más seguridad vial. El taxi es responsable de un 20% de los accidentes. ¿Pero por qué? Porque son trabajadores de 16 horas trabajando en el estrés de la ciudad de Bogotá. Imagínense lo que puede pasar. No solamente en conflicto con los usuarios, sino en seguridad vial. Y podríamos lograr adicionalmente una nueva rama productiva en la ciudad de Bogotá que podría ser a escala latinoamericana: la producción de vehículos eléctricos. Especializar la ciudad de Bogotá, México lo hace, pero con vehículos de gasolina. Bogotá podría ubicarse en América Latina como el gran centro productor de autopartes y de partes y de carros y de vehículos eléctricos para el mercado latinoamericano. La primera base para lograrlo es un mercado que ya estaría si lo decretamos. Los 4,000 taxis de reposición que cada año tiene que hacerse en la ciudad de Bogotá, y que si el decreto lleva a que sean eléctricos, ya genera una primera demanda, una primera fase del mercado, la necesidad anual de comprar 4,000 carros eléctricos dedicados al servicio público de taxis. No es Uber, no es el debate entre Uber y los taxistas tradicionales, es la propuesta que podemos hacer desde la ciudad de Bogotá para mejorar el servicio de taxis de cara a enfrentar, adaptar y mitigar el cambio climático. Y con esto concluiría 4 puntos que nos arroja la evaluación práctica del transporte público masivo en la ciudad de Bogotá. Se puede articular el transporte al urbanismo. Una mala movilidad es un mal urbanismo.
¿Por qué tenemos mala movilidad? Porque hay un mal urbanismo. Un urbanismo de expansión, densificando los bordes, no el centro. Cada vez más carros en los bordes llegando al centro. Una articulación entre sostenibilidad financiera y subsidio público a los usuarios. Crear a escala nacional el subsidio público al transporte. 3, una estructura de propiedad mixta, en donde los ejes estructurantes de la movilidad sostenible en una ciudad sea de propiedad pública. Y 4, energías sostenibles ante el cambio climático. Abandonar los combustibles fósiles y usar intensivamente las fuentes de energía renovables y sostenibles, que en el caso de la ciudad de Bogotá es el agua. Muy amables, gracias por escuchar.